venido a formarnos aquí. Formémonos bien, muchachos. Bien, hoy vamos a terminar este segmento de tiroides. Mañana continuamos con otra bodega, la parte de glándulas suprarrenales. Y después vuelvo yo con tejido adiposo y páncreas. Luego van a pasar con funciones sexuales masculinas y femeninas y probablemente serán el tiempo, porque nos habla muy poco tiempo, ahora estamos en tiempo extra. Entonces hablaríamos del metabolismo del calcio y fósforo, ¿no? En relación a la parte endocrinológica, es decir, vitamina D, calcitonina, todo eso, que son también hormonas muy importantes. De lo contrario, eso que no es muy largo ni difícil, pero se evalúa, o sea, se da, digamos, por avanzado. Si diéramos todas las clases, todo el resto de clases por avanzado, ¿estarían conformes? ¿O no? ¿Harían huelga de hambre? Para los que vienen a clase, sí, ¿no? Sí, sería por igual. Pero para los que no vienen, es lo mismo. O sea, avanzamos, ellos no vienen nunca, entonces es igual. Pero sí, las clases teóricas, van a ver ustedes en el tiempo que no siempre existen clases teóricas en algunas asignaturas en las universidades. Aquí también, por ejemplo, anatomía no se pasaba clases teóricas, todo era práctica. Decía libro, Garner, Rudier, Testi, tema tantos. Y con fecha y eso es lo que se evaluaba. Ahora las prácticas son como clases. Bueno, pero eso es importante una clase teórica porque ayuda mucho, entonces, en lo posible siempre deberían existir. Bien, entonces ya hemos mencionado ya una parte de esto, los efectos metabólicos de las hormonas tiroideas. Y decimos efectos metabólicos porque su principal acción es sobre el metabolismo. Ahora, voy a preguntar por enésima vez, ¿entienden lo que es metabolismo, no es cierto? Si no sabes qué es metabolismo, no vamos a ver qué es lo que está haciendo la tiroides antes de empezar con la clase. ¿Entienden qué es metabolismo? ¿Qué es metabolismo? O sea, eso primero se lee como definiciones a principios de año, ¿no? En fisiología. Si no sabemos qué es metabolismo, pues todo el tiempo estamos estudiando metabolismo en fisiología. ¿Cómo conceptualiza el metabolismo? Concepto, no digamos algo que pueda representar metabolismo. Un concepto breve. O sea, ustedes tienen que elaborar su concepto, ¿no? De las cosas que van aprendiendo, van leyendo. ¿Qué concepto han elaborado hasta ahora del metabolismo? Porque este es el último capítulo de este año ya. En septiembre, los primeros días de septiembre terminan todas las clases teóricas. A mediados creo que terminan las prácticas. Y el último parcial me parece que es a mediados de septiembre. Pues ya no, estamos terminando y claro, tenemos que tener conceptos claros de muchas cosas sobre el funcionamiento del cuerpo. Entonces, ¿cómo ya está terminando el concepto o el de elaborar su concepto de metabolismo? Porque de eso vamos a hablar ahora ya, digamos, los efectos en el metabolismo. Entonces, por eso tenemos que aclarar muy bien antes de empezar a hablar de esto, este concepto. A ver, resultado del metabolismo, pongan un ejemplo. ¿Conocen algún resultado del metabolismo? Que macromoléculas pasen a micromoléculas. ¿Perdón? Que macromoléculas pasen a micromoléculas. Eso es parte del metabolismo. Ahora un ejemplo real, concreto. Ese no es el concepto del metabolismo, ¿no? Eso es parte de la definición del metabolismo, no está mal. Pero un ejemplo. Igual transformación de almidón a glucosa, monómeros de glucosa. La digestión del almidón, digamos, es un ejemplo de metabolismo. Luego, el piruvato. ¿perdón? Piruvato, el resultado de la glucólisis. Resultado de la glucólisis,
el consumo de glucosa, por ejemplo, ¿no? Que es parte de lo que usted dice, metabolismo. La formación de energía, metabolismo. La síntesis de proteínas, metabolismo. El catabolismo de cualquier proteína, lo cual puede ser también digestión, metabolismo. O sea, todo es metabolismo prácticamente, pues, por eso les digo, todo este año estamos hablando del metabolismo. Formación de sustancias, transformación de sustancias, eliminación de sustancias, síntesis, catabolismo. O sea, en pocas palabras se puede definir el metabolismo como el conjunto de reacciones químicas, tanto de síntesis como de catabolismo dentro del cuerpo. Nuestro organismo constantemente está formando sustancias, permanentemente está formando sustancias y permanentemente está transformando sustancias, está degradando sustancias. En este caso, degradación se entiende como la desintegración, como la fragmentación de algo. Un ejemplo para entender esto es la digestión. Hemos hablado de digestión, ¿verdad? La digestión, digamos, de proteínas. Comemos una proteína de 1000 aminoácidos. Esa proteína con 1000 aminoácidos está en otros seres vivos, está en un animal, en la carne, digamos. Comemos eso y en el tubo digestivo esos 1000 aminoácidos se fragmentan en unidades. O sea, ahí ya no hay una proteína, sino hay 1000 unidades libres. Eso es catabolismo. Estamos fragmentando, ¿no? Estamos despedazando algo. Luego se absorbe como tal, como unidades, y dentro del organismo vuelven a sintetizarse nuevas proteínas con esas unidades libres. Es decir, hay una síntesis de nuevas proteínas. Eso es anabolismo. Entonces, existen esos dos procesos más o menos contrarios, y esos dos procesos resumen muy apretadamente lo que es el metabolismo. Obviamente no nos vamos a quedar con eso como definición o concepto de metabolismo, pues es muy simple, ¿no? Y el simplismo destruye la ciencia, no sirve para aprender ni formar conceptos, pero hay que partir de algo simple, de algo general. Entonces, a partir de eso ustedes van a comenzar a ver una serie de variedades, ¿no?, de cambios en las estructuras de las moléculas. Eso es metabolismo. Entonces, todo nuestro cuerpo prácticamente es metabolismo. Y el metabolismo, además, podemos agregar a esto, es un signo de vida. Si una célula viva tiene metabolismo, consume energía, produce algo, degrada sustancias, cualquier célula hace eso. Y como es un signo de vida, decimos entonces una célula muerta ya no tiene metabolismo, ya no tiene metabolismo. Como son conjuntos de reacciones químicas, estas reacciones químicas consumen energía y liberan también energía, dependiendo del tipo de reacción. Esa es una ley, ¿no es cierto? Eso es aprendido en química. Ahora, la energía que consumen o liberan no es la misma. Por ejemplo, nuestro organismo consume bastante ATP, las calorías que hemos hablado ayer, y libera principalmente calor. Constantemente nuestro metabolismo, después de sintetizar sustancias, etcétera, va liberando una energía de calor, no digamos calórica, vamos a confundir con caloría, sino calor. ¿Saben qué es una caloría? Es aquella energía capaz de elevar 1 grado centígrado de temperatura de 36 a 37. Es la definición de caloría. Bueno, no estamos hablando de esa caloría, ¿no? Pues tiene relación, pero no es exactamente esa la que decimos. Sino calor es lo que se entiende como temperatura. Un día cálido, ¿cuántas calorías habrá ahí? No estamos hablando específicamente de una caloría. Bueno, entonces, hay calor siempre que haya metabolismo. Una calor que, como estamos en permanente metabolismo, permanentemente formamos calor. Y la calor no es algo que va a desaparecer, o sea, tampoco puede acumularse en el cuerpo, ¿verdad? Esa calor que producimos permite crear un ambiente ideal para nuestro metabolismo. En cuanto a temperatura, 37 grados. ¿Sí? Si la temperatura aumenta de 37 o baja de 37, nuestro metabolismo se altera. Como el metabolismo se altera, produce trastornos funcionales, o sea, enfermedad. Entonces la temperatura debe mantenerse igual. Constantemente producimos una cantidad de calor y esa misma cantidad de calor producida tiene que disiparse, tiene que eliminarse por distintos mecanismos del cuerpo. Mediante la radiación, mediante convección,
mediante la eliminación de agua o vapor de agua, sudor, por ejemplo, o líquido, ¿no? El sudor, etc. ¿Saben qué es convección? Perdemos calor por convección, por conducción también. A ver, ustedes compren un helado al salir. Abren el helado, agárrenlo con la mano. ¿Qué va a pasar con el helado? Se derrite, ¿no es cierto? Porque estamos transfiriendo nuestra calor al helado, estamos aumentando la temperatura del helado por conducción, porque lo estamos tocando. Conducimos calor nosotros. Nuestro cuerpo conduce calor, conduce electricidad, ¿no es cierto? Todo eso ya lo conocemos. ¿Se entiende eso? Entonces, la cantidad de calor producida va a depender de la intensidad del metabolismo. El metabolismo no es tampoco constante. Entonces partimos de un metabolismo mínimo, que es el metabolismo basal. El metabolismo basal son todos aquellos procesos bioquímicos, etcétera, etcétera, que ocurren en el cuerpo en condiciones basales. Bueno, ¿y qué es una condición basal? Una condición basal, ¿saben qué es una condición basal? Basal. El término basal se usa mucho en medicina. ¿Saben qué es basal? Viene de base. Basal. Requerimientos basales de sodio, potasio. Todo eso van a tener que calcular ustedes en sus pacientes en los hospitales. ¿Y qué es requerimiento basal? Reitero, es necesario que ustedes abran un libro de fisiología y busquen el capítulo de medio interno. Estos conceptos los deberían tener ya los primeros días de este año. Sin esos conceptos no podemos estudiar fisiología. Entonces, si no han venido a clases o bueno, por cualquier razón les falta esa información, busquen. O busquen en cualquier buscador, ¿no es cierto?, un artículo sobre medio interno. Listo, ahí van a tener bastante información sobre esos conceptos. Eso es fundamental, eso es como aprender números. Y cuando ya conocemos los números, ya podemos aprender suma, resta, multiplicación, raíz, todo, ¿verdad? Todo. Pero ahora creo que ojalá esté equivocado. Estamos intentando aprender a las 4 operaciones, por ejemplo, sin conocer los números. Bien, entonces no estamos entendiendo. Ese es nuestro problema. Y las clases teóricas son justamente para eso, que ustedes planteen sus dudas. ¿Sí? Han podido leer algo, pero no entienden, vengan aquí a preguntar. Si el docente no sabe, todos, incluido el docente, vamos a investigar y en la siguiente clase resolvemos el problema. Es así, el docente no es un sábelo todo, ¿no? La ciencia avanza todos los días, hay nuevos conceptos, nueva información. Entonces, entre todos aprendemos y eso nos beneficia. Entonces, en el futuro asistan siempre a clases, quien sea. Bien, entonces volvamos al metabolismo. Esa cantidad de calor, bueno, lo basal, ¿no? Lo basal es cuando nosotros, vamos a poner un ejemplo, porque en realidad condiciones basales, en la práctica, estrictamente basales no existen. Pero ¿cómo sería una condición basal? Ustedes durmiendo, no mueven un solo músculo, pero igual hay metabolismo, hay consumo de energía. ¿Ya? Entonces, cuando el cuerpo funciona, digamos, los automovilistas dicen el auto, lo dejan ahí, el motor no acelera nada, simplemente funciona, es una condición basal del motor, ¿no? De su funcionamiento. Entonces, cuando nuestro cuerpo está totalmente en reposo, absolutamente en reposo, pero tiene metabolismo, ese es el metabolismo basal. Y como tiene metabolismo, consume energía. Y el cálculo de esa energía consumida es la tasa de metabolismo basal. Eso vamos a también aclarar más adelante en unos cuadros. ¿Se entiende lo que es basal? Pero estar en condiciones basales es prácticamente imposible, porque si uno está durmiendo sin moverse absolutamente, está soñando algo, ¿no? Entonces, hay trabajo cerebral que no es basal, tiene pesadillas, eso ya aumenta algo más a lo basal. Entonces, con una condición basal no existe. Y si apenas yo muevo, mientras duermo, un dedo, ya no es basal. Pero eso es muy estricto, ¿no? Igual consideramos en medicina como basal porque lo basal es una referencia para nosotros. Entonces decimos, por ejemplo, glicemia basal. Glicemia basal que es glicemia en ayunas, es decir, cuando uno no ha comido nada, vamos a ver cómo está su azúcar en la sangre, ¿no? Si comemos, obviamente se agrega más azúcar al cuerpo, va a aumentar nuestra glicemia y ya no es basal. Entonces, basal significa eso, ¿se entiende? Bien, entonces,
El metabolismo no es como el basal continuo, sino el metabolismo aumenta dependiendo de qué es lo que hacemos. Un ejemplo, en este momento ustedes tienen una intensidad de su metabolismo. Vamos a poner un número arbitrario, ya 50, ese es su metabolismo ahorita. Si empiezan a caminar, es más de 50 el de metabolismo, es decir, han aumentado su metabolismo. ¿Por qué? En este momento tengo algunos músculos contraídos, ¿no? Cuando están sentados, sus músculos, voy a hablar de ustedes, están relajados los músculos de las extremidades inferiores. Cuando comienzan a caminar, a ponerse de pie y caminar, hay contracción muscular, o sea, hay un incremento del consumo de energía ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el metabolismo, cuando ustedes se ponen de pie, aumenta. Si corren, aumenta mucho más, ¿no? Si están con la mente en blanco, es metabolismo basal. Pero si piensan en algo y aumenta en algo el metabolismo. O sea, el metabolismo es muy variable. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Hay gente que a esas horas, por ejemplo, pasa corriendo a su frente de trabajo, ¿no? Es interesante ver los trotes de la gente. Entonces su metabolismo basal aumenta. El estrés aumenta el metabolismo basal. O sea, el metabolismo en general, ¿no? Cualquier tipo de estrés, más el estrés físico, obviamente. Descansamos, baja el metabolismo. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que la cantidad de calor producida también es variable. Hay momentos en que producimos mucha calor y en otros momentos menos calor, pero nunca dejamos de producir calor, porque el metabolismo no cesa, no desaparece. ¿Eso se entiende, muchachos? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo voy a correr una maratón, mi metabolismo aumenta mucho. Libero mucha calor, tengo que liberar mucha calor, ¿no es cierto? Para que la temperatura de mi cuerpo no aumente, tiene que mantenerse en 37. Entonces, ¿por qué algunos trotan con chamarra? Porque hay así. Yo veo gente incluso que juega fútbol, porque dice, hay que quemar grasa, o sea, cosas así, ¿no? O sea, ellos imaginan que el cuerpo, quieren adelgazar, ponen eso, chamarra. ¿Tendrá sentido eso? O sea, ya con información científica, eso es absurdo, ¿no es cierto? O sea, no tiene ningún sentido. O cuando un niño está con fiebre, por ejemplo, la fiebre, o sea, la infección aumenta la temperatura basal, por eso es que libera calor el niño. Entonces, ¿qué hacen los papás? Eso a nosotros nos interesa. Los abrigan más, ¿no? Para que no se resfríe, uy, está con fiebre, hay que abrigar. Y lo abrigan. Entonces están produciendo más problemas al niño porque el niño está aumentando su temperatura corporal, va a alterar su metabolismo y va a enfermar más. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Un niño con fiebre. Hay que desabrigarle, pues no es cierto, tiene que disipar la calor. A ver, en invierno, ¿por qué nos ponemos abrigo? Por ejemplo, ahí está, esto abriga muy bien. La alpaca abriga bien. ¿Sí? Ustedes usan algo con alpaca, de alpaca, ¿no? ¿Sí? Abriga bien, ¿no? Claro, por eso las alpacas no usan chamarras, por ejemplo, la lana es muy buena. Pero ¿por qué en invierno nos abrigamos? Nos ponemos ropa gruesa, todo eso. ¿Por qué? Y cuando estamos en verano, pues andamos en poleritas. Para guardar nuestro propio calor. Claro, porque el ambiente se enfría, está frío. Nosotros tenemos 37 grados, el ambiente 0 grados. O sea, hay una gran diferencia entre 37 versus 0. Hay un enorme gradiente y la calor se va a perder muy rápidamente. Entonces nos cubrimos para que esa calor que está liberando nuestro cuerpo se quede debajo de nuestra chamarra. Y entonces debajo de nuestra chamarra no hay 0 grados, aunque está fuera del cuerpo, sino la temperatura, digamos, son 20, ¿no? Entonces hay 20 grados entre la chamarra y nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo hay 37, el gradiente ya no es mucho. Vamos a seguir perdiendo calor, pero ya no a tanta velocidad, entonces no nos enfriamos. ¿Entienden? Ahora, si es verano, 30 grados centígrados. Nosotros 37, 7 grados de diferencia. Entonces vamos a perder muy lentamente nuestra calor. ¿Y qué hacemos? Obviamente nos desabrigamos, enfriamos el ambiente, ¿no es cierto? Hacemos que baje la temperatura, nos metemos con hielo, nos metemos al refrigerador. ¿Han visto en Europa? Están asando. Los perros están en los refrigeradores. Los pobres perros no tienen muchas vías de eliminación de calor, por eso jadean. Es la única vía como pueden botar calor, el refrigerador, etc. Entonces, ese es un juego de gradientes entre la temperatura corporal y el ambiente, por ejemplo. Bien, cuando una célula, cuando un cuerpo muere,
cadáver no tiene metabolismo. Ustedes tocan la piel del cadáver, está frío, ¿ven? Por eso está frío. Entonces el metabolismo es un signo de vida, es un signo vital. Ahora, uno puede estar frío en el invierno, por ejemplo, no significa que no tenga metabolismo o esté muerto, ¿verdad? Bien, cuando ustedes hagan semiología, nosotros nos han enseñado que esta parte es la más sensible, parece que sí, aunque es muy empírico, ¿no? Tocan y dicen, sí, está caliente, ¿no? Uno compara con su temperatura, sí, está caliente. Este lugar está muy caliente, está frío, aquí hay inflamación, aumento de temperatura local, inflamación, edema, etcétera, etcétera, que van a aprender en fisiopatología, en fin. Esa es la calor, muchachos, entonces parte de un signo metabólico. Con esta base creo que podemos avanzar rápidamente ya. Esto he explicado ayer todo, pero voy a insistir con lo primero. Controla la expresión de numerosos genes. Pues ya dijimos ayer que la expresión de un gen es el inicio de la producción de algo. Y el gen no se va a expresar si no le llega un estímulo. Es como si estuviera frenado, ¿no? En la célula. Bien, se expresa el gen y ya la célula comienza a fabricar algo, una proteína, un lípido, cualquier sustancia. Bien, las hormonas tiroideas estimulan eso, porque ya vimos ayer que su receptor en realidad es un transcriptor de la expresión génica, ¿no? Es eso, prácticamente. Bien, etcétera. Pasamos entonces a esto, la tasa metabólica. Esto, para entender lo que estamos hablando, y vamos a seguir hablando después acerca de la genes. Esas son las definiciones de tasa metabólica basal. O sea, tasa metabólica, sea basal o no sea basal, es cantidad de energía. A eso se refiere, cantidad de energía. Y como nuestra energía son en calorías, entonces podemos decir, a nosotros los humanos, cantidad de calorías. Vale también eso. Pues cantidad de calorías o de energía necesaria para realizar las funciones orgánicas en condiciones basales. Ya les he explicado que es una condición basal, ¿no es cierto? Para todo puede haber una condición basal, ¿no? O sea, podemos hacer analogías. Desde el punto de vista metabólico, la condición basal es cuando estamos en absoluto reposo, ni siquiera pensando. Eso es basal. Bien, y basal, el término basal se aplica a muchas cosas cuando estamos, por ejemplo, en ayunas, cuando estamos, por ejemplo, en reposo, sin hacer nada. ¿Sí? Esas son las cosas basales. Bien, y tasa metabólica, sin decir basal, se refiere a lo mismo, pero relacionado con una actividad específica. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto de calorías yo gasto al correr 1 kilómetro a la velocidad de 100 metros por hora? ¿No? Ese cálculo me da la tasa metabólica. Esa es la tasa metabólica. Y la tasa metabólica basal se mide en METs. ¿Qué significa eso? Tasa metabólica. METs. Y esta es tasa del metabolismo basal. MET es una unidad. Decimos MET, tasa metabólica basal, repetimos, MET. Así se lo usa. Bien, entonces puede medirse la tasa metabólica en otras unidades, como de joules, calorías, kilocalorías, o sea, siempre pero por unidad de tiempo. Tiene que estar relacionado en un determinado tiempo, una determinada actividad, la cantidad de calorías. En medicina usamos calorías y usamos METs, aunque los METs usan más los preparadores físicos, ¿no? En investigación de la actividad física, etc. ¿Qué es un MET? Es la cantidad de oxígeno consumido por un sujeto en reposo. Ese es un MET. A eso equivale, un MET. MET es como que calorías, pero para formar calorías necesitamos oxígeno. En ese proceso metabólico de formación, el ciclo de Krebs, la cadena de electrones en las mitocondrias, se consume oxígeno. El oxígeno es un elemento importante, imprescindible para formar energía, ATPs, calorías. Entonces, por eso aquí se lo pone como oxígeno. Cantidad de oxígeno consumido por un sujeto en reposo, o sea, en condiciones basales. ¿Cuánto de oxígeno consumimos nosotros en condiciones basales por minuto? 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso, de nuestro peso corporal, por minuto. Ese 3,5, ese es un MET. Un MET.
sea, un MET ¿a cuánto equivale? 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Si decimos un MET equivale a 3,5 mililitros de oxígeno y nada más, no estamos diciendo nada. Eso no es un MET. De ser un MET hay que hablar de todas estas unidades juntas, siempre por kilo peso. Ustedes pueden calcular entonces, de acuerdo al peso corporal, cuánto de oxígeno consume su cuerpo cuando están durmiendo, ¿no? ¿Cuántos METs? Sería interesante que calculen, ¿no? Antes de acostarse, a ver, pesan y cuántas horas voy a dormir. Y al día siguiente suman y dicen, oh, con solo dormir he bajado de peso. Claro, para consumir calorías, ¿no? Pero al día siguiente van a comer más de lo que han consumido y entonces cada día, si comemos salchipapas, más calorías, hamburguesas mucho más, entonces comenzamos a aumentar de peso. Bien, aquí una lista de algunas actividades y su método. Por ejemplo, caminar a 6 kilómetros por hora, 4,5 METs por kilogramo de peso por minuto. ¿Ven? Es eso. Siempre con esas unidades. O 330 calorías por hora. Eso consumimos. Una marraqueta de 75 gramos que ya no existe, pero existía, suponiendo que es puro almidón, aunque no lo es, tiene grasa, ¿no es cierto?, azúcares, otros azúcares simples, pero vamos a suponer que es puro almidón, 75 miligramos. Eso nos va a dar, hay que decir, un gramo nos da 4 kilocalorías de carbohidrato. Entonces, 75 por 4 son 300. Entonces, una marraqueta de 75 gramos, si es puro almidón, nos daría 300 kilocalorías. Nos comemos, tenemos eso ya. Más un huevo, más, ¿no es cierto? Más el aceite del huevo, más. Un jamón, más. Y así vamos aumentando la cantidad de calorías consumidas. Ahora, ¿cuándo perdemos eso? ¿Dónde encontramos 300? O sea, aquí, digamos. Natación moderada por hora. Si nadamos una hora a una velocidad moderada, vamos a gastar la marraqueta. Es decir, tenemos que hacer mucho esfuerzo para gastar lo que hemos comido en una marraqueta. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué actividad física? ¿Cuál de estas hacen ustedes cada día? Aeróbicos, caminan, nada. Dicen voy a bajar en la esquina, en la puerta verde, antes de rompemuelles, para aquí, a los 10 metros, aquí bajo, puedo aprovechar, ¿no es cierto? O sea, caminamos muy poco. Corremos menos. Ciclismo, hacemos ciclismo cada día. Nuestro mes es muy difícil. Esquí, fútbol, ¿juegan fútbol? Si juegan una hora de fútbol, mire, podemos llegar hasta 880 kilocalorías, ¿no? Casi 1000. Claro, si juegan de arquero, no van a llegar a 100. Tendrán que correr, bajar, subir, marcar, perseguir, etc. O sea, se refiere a eso, una hora de fútbol. Y así sucesivamente, montañismo, natación, tenis, trabajo de oficina, que es más o menos lo que hacemos, ¿no?, cuando estudiamos. ¿Cuánto gastamos? 110 a 180 kilocalorías por hora. Si estamos trabajando, no estamos chateando, estamos trabajando, escribiendo, pensando, porque eso también gasta calorías, eso es trabajo de oficina. Entonces, una marraqueta lo referimos más o menos 4 horas de trabajo de oficina. Una marraqueta. Para no aumentar de peso. Si no lo hacemos eso, vamos a aumentar de peso. Para nosotros los médicos esto es muy importante. Preguntar qué es lo que hace el paciente, a qué se dedica. Por eso preguntamos, para otros datos también, ¿no? No preguntamos por curiosidad, ni a veces el paciente dice, me está preguntando porque quiere saber cuánto me va a cobrar. Él le dice que soy desocupado. Dicen eso, dicen yo soy empresario, el médico le va a cobrar más. No se trata de eso, ¿no? Nada que ver. Pero hay pacientes que sí. Entonces, cuando se les aclara, doctor, porque incluso algunos son muy sinceros y dicen, yo pensé que me iba a cobrar más. En realidad yo tengo este trabajo. Ese trabajo está muy relacionado con la salud y también con esto de la obesidad, el peso corporal, etc. A grosso modo, ¿cuánto es el gasto calórico por trabajo? Un trabajo leve, si no podemos medir METs, entonces podemos medir de esta manera, ¿no? Un trabajo leve es ese: caminar, pasear, mirar el mar, el cielo, el imán, etc. Más o menos gastamos entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día.
Eso gastamos. O sea, eso debemos gastar nosotros, ¿no? ¿Sí? Venir aquí, un poco de estrés, caminar, sentarnos en la biblioteca a estudiar, o sea, más o menos nuestro gasto de bruto debe ser entre 25 a 30 kilocalorías día. Si un sujeto pesa 50 kilogramos, entonces ¿cuántas calorías gasta al día? 1500, ¿no? 1500. Un estudiante de medicina de 50 kilogramos de peso gasta 1500 calorías al día. ¿Cuántas marraquetas son? 5. 5 marraquetas. Ahora, ¿cuántas salchipapas son? Yo creo que es un paquetito de salchipapas, eso debe ser. Porque la grasa es una comida hipercalórica, muy calórica. Un carbohidrato da 4, ¿no? El otro da 9, es el doble. Bueno, una actividad moderada es esta, trabajo en el campo. Pastear ovejas es actividad física, más intensa, ¿no es cierto? Perseguir a las ovejas, subir montañas, bajar, alzar cosas, o sea, eso. Bueno, actividades como esa, ¿no es cierto? ¿Sí? Paseos largos, 30 a 40 kilocalorías día, un poco más que esto. Y la actividad física intensa es más o menos esto, ¿no? El trabajo en construcciones, en la agricultura, recolección de productos, etcétera, donde es mayor a 40 kilos. ¿Quiénes deberían comer más? ¿Los burócratas de las oficinas o el agricultor? El agricultor. ¿Quién come más, pero en realidad? ¿Quién tiene mayor capacidad para comer más? Y menos. ¿Cuánto cuestan las papas? En realidad, muchachos, las papas no nos regalan ese precio, ¿no? Porque si el productor de papa sacara sus costos, sus insumos, días de trabajo, etcétera, etcétera, las papas tienen que costar la arroba, yo diría, pues 200 bolivianos, algo así, costo. Como producto del trabajo, no por su utilidad. La bolsita que venden aquí arriba de linaza, quinoa con leche, ¿eso cuánto cuesta? 2 pesos, 2.50 hasta ahora. Eso debe ser porque la señora calcula su trabajo, tiempo, los insumos, ¿no es cierto? Y gana 50 centavos por bolsita, ya. Una ganancia racional. Pero su valor, el valor de uso, el beneficio que da esa bolsita al consumir es alto. Eso debe costar más que una salchipapa. Así es. Esas son las distorsiones del mercado, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir al gasto de energía. Bien, hay dos factores que aumentan la tasa metabólica. Hay una lista más larga que esta, pero estas son las más comunes. Por ejemplo, mayor masa muscular. Las personas que tienen mayor masa muscular tienen mayor tasa metabólica. Vamos a imaginar que en un dormitorio hay 10 individuos, ¿ya? Cada uno con una de estas condiciones. Bien. Todos están durmiendo con lo mismo, etcétera, etcétera. No se mueve nadie. ¿Todos tienen la misma tasa metabólica? No. Ya todos son de la misma edad, del mismo género, digamos. Nada. No. ¿Por qué? Va a depender la tasa metabólica, mayor o menor, de estos factores. Mayor masa muscular, o sea, el fisicoculturista tendrá mayor tasa metabólica. O sea, si quieren, en otras palabras, quema más calorías sin hacer nada. ¿Se entiende eso, verdad? Mayor superficie corporal, obviamente, en un cuerpo más grande hay mayor eliminación de calor, eso es obvio, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso es por la cantidad de tejido que tiene. El género masculino, los varones, o sea, generamos más energía, liberamos más calor que las damas. Es así, por una cuestión hormonal, ¿no? El metabolismo es más intenso en el varón que en la mujer. O sea, dijimos que el metabolismo no es uniforme, ahora no es igual en todos tampoco. Bien, fiebre, obviamente, ya la infección es un estado patológico, las hormonas tiroideas. Cuanto más tengamos hormonas tiroideas, aumentamos nuestra tasa metabólica. Eso caracteriza al hipertiroidismo. El hipertiroideo, si le tocan la piel al hipertiroideo, al paciente que parece hipertiroideo, tocan la piel, está caliente la piel, está húmeda. Y con eso ya puede ser suficiente el diagnóstico, es bastante típico. Entonces, si eso pasa en el hipertiroideo, ¿cómo estará la piel del hipotiroideo? Fría,
El hipertiroideo tiene la piel como de una dama, es fina, lisa, no necesita cremas, nada, es húmedo, terso. Por eso parece de una dama. En el hipotiroideo la piel es todo lo contrario, es gruesa, áspera, seca, ¿no? Y fría. Son extremos, obviamente, pero hay distintos grados, ¿no? de estos signos. El estrés aumenta la tasa metabólica. ¿Nunca han sudado ustedes por nervios? Sí, ¿verdad? Examen parcial. Ya están chorreando sudor. Etapas de crecimiento, especialmente en la adolescencia, aumenta la tasa metabólica. Por eso dijimos en el primer día que la tiroides es visible porque hay mayor función tiroidea a esa edad. En cierta etapa del embarazo también, como fueron las primeras, o sea, eso, cuando hay crecimiento acelerado del cuerpo, aumenta la tasa metabólica. O sea, hasta los 5 años más o menos, y luego se enlentece un poco, adolescencia aumenta más, y luego se estabiliza. El consumo de cafeína, tabaco, también aumenta la tasa metabólica. Hay gente que dice que tomar café adelgaza, claro, pero no es que yo coma mi hamburguesa o un café voy a adelgazar, no. Si yo me alimento sano, tomo algo de café, puede que no suba de peso porque va a aumentar mi tasa metabólica. Y yo aumentaría aquí la microbiota saludable, agregaría esto. Porque la microbiota, a través de todo, ya sabemos de qué es microbiota, ¿no es cierto? Hay varios tipos de microbiota. Podemos decir que hay microbiota del flaco, del obeso, del superobeso, etc. Del que come grasa, del que come verduras, del que alimenta. O sea, la microbiota es variable. Entonces, cuando decimos microbiota saludable, esta microbiota produce otras sustancias de tu cuerpo, en su metabolismo, y aumenta la tasa metabólica. Entonces, ustedes tienen amigos que siempre tienen la mano caliente, por ejemplo, ¿sí? O la mano siempre fría, ¿sí? ¿Sí, verdad? Pero no es tu amor de un día, nada de eso, ¿no? Sino es la tasa metabólica. O sea, hay sujetos que en el frío tienen siempre la mano caliente, etcétera. No caliente, pero más caliente que el resto. Entonces tienen mayor tasa metabólica. Eso no quiere decir que sean hipertiroideos, pero puede que además tengan algún factor de la microbiota, si no hay otro, ¿no? Puede que además de su microbiota saludable consuma café, tenga mayor masa muscular, sea masculino, entonces este sujeto no va a aumentar de peso tan fácilmente. En cambio el otro, comiendo la misma salchipapa, rápidamente va a incrementar de peso. Perfecto. O sea que la comida por sí mismo, si comen una lechuga, a uno les puede aumentar de peso y a otros no. Bueno, no tanto así, ¿no? La lechuga no la tenemos, pero es solo para mostrar que la comida no lo es todo. Bien, esto voy a pasarlo rápidamente porque está escrito y está explicado ahí, ¿cierto? Aunque en pocos términos, los efectos. Para hablar del otro segmento final que es muy importante. Entonces, estimula la lipólisis, ¿saben qué es lipólisis? Disminuye, estamos hablando de las hormonas tiroideas, disminuye los depósitos de grasa. Hasta ahora uno puede imaginarse qué buenas son las hormonas tiroideas para bajar de peso, ¿no? Hay que decirlo, he conocido incluso a algunos colegas, no, a uno, tal vez hay más, pero a uno que trabajaba en un gimnasio. No en un gimnasio, en un spa, ¿no? Hacen de todo cosmetología y además les ayudan a bajar de peso porque dan dietas y esas cosas. Entonces yo trabajaba allá en medicina, no sé, yo llegaba a todos los pacientes con problemas de tiroides. Llegó un paciente con hipertiroidismo y haciendo los estudios de la tiroides no estaba mal, ¿no? Y preguntándole más cosas, lo que él hacía era consumir hormonas tiroideas, se consumen pastillas. Le habían dado en ese lugar el doctor tantos, etcétera, con su receta para bajar de peso. Y él sí bajó de peso, pero empezó a presentar signos de hipertiroidismo, temblaba, transpiraba, tenía diarrea, impotencia, ideación difusa, no dormía, de todo hipertiroidismo. Por eso vino ahí. Solución. Dejar de tomar las pastillas, ¿no? Dejar de tomar las pastillas. Es una solución parcial, ¿no? Segundo, porque van a seguir habiendo hipertiroideos de esa clase. Suspender actualmente su consumo, su alimentación de
Entonces sí, O sea, todo eso puede contribuir, ayudar obviamente, pero ese lugar va a seguir produciendo hipertiroideos en esa institución. Entonces, lo que hay que hacer para evitar, para prevenir futuros desastres, es engancharle algo en la oreja, llevarle a San Pedro, porque eso es un delito, no se puede hacer eso. No se puede. Hay gente que da diuréticos para que bajen de peso. O sea, para bajar de peso, sí, pero eso es un crimen, no puede hacerse eso. Entonces, la medicina es la ética, ¿no? Eso es parte de nuestra bioética y ustedes tienen y van a hacerlo, estoy seguro, observar todas estas cosas a medida que vayan avanzando en la carrera y cuando lleguen a la profesión hay que tener mucho cuidado. Incluso les podría demandar él, ya por mala praxis, etcétera, etcétera, podían sacarle unos buenos beneficios, pero no lo hizo. Tampoco le dice, háganse todo, eso es entrar a otro plano, pero eso es un crimen, no debería hacerse. Pero ahí parece que hay colegas que no encuentran trabajo, forma de lucrar y comienzan a delinquir, porque eso es un delito. Eso está penado. Aunque parezca técnicamente posible hacerlo, hay que poner en la balanza la bioética. Hay principios en la bioética. Beneficia, perjudica, etcétera, ¿no es cierto? Si no es ético, no se hace. Es que doctor, le voy a pagar, le voy a regalar mi casa. No, señor, no se hace. Punto. Doctor, le voy a matar si no me hace. No se hace y no lo voy a hacer. Punto. Eso es tener principios éticos, ¿no? Soy un poco extremo en los ejemplos, pero eso es ética. Ahora, no solo hay ética en la profesión, hay ética en la vida personal. Tenemos ética, eso ya cada uno, ¿verdad? Pero eso, no todos somos santos, expertos, digamos, infalibles, etcétera, pero es bueno analizarse cada uno y qué pasa más. Hace estas cosas, los procesos ya conocen ustedes, por ejemplo, estudiar el digestivo. Lo mismo en el metabolismo de carbohidratos, aumenta la absorción y consumo de glucosa. Entonces siempre hay que contrastar. Entonces en el hipertiroideo no va a haber mucha asimilación, pero el hipotiroideo, y el hipotiroideo aumenta de peso. ¿Por qué aumenta de peso el hipotiroideo? Hay hipotiroideos que casi ni comen, pero siguen subiendo de peso. Ahora vamos a ver qué puede estar pasando, pero hay algo que no quiero que hablemos muy rápidamente de eso porque nos damos tiempo. En el sistema cardiovascular ya saben ustedes que es inotropismo y cronotropismo. Tiene ese efecto la cronotiroidea. Aumenta la fuerza de contracción y también la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando ustedes escuchen el corazón de un hipertiroideo, está muy taquicárdico. A veces solo vienen con eso, doctor, me canso mucho, escuchan el corazón, tú parece de gato, en reposo. Su frecuencia debería estar normal, hasta 80, ¿verdad? Pero este tiene más de 100 o tiene 90, le tocan la piel. ¿Cuántas horas duerme usted? Casi no duermo, doctor, tengo que tomar pastillas. Ya está casi hecho el diagnóstico, ¿no? Porque un hipertiroideo duerme poco, pero mucha actividad. Bien, igual en la musculatura. Esta, miren, como toda sustancia, es benéfica en cantidades adecuadas y es negativa en cantidades exageradas, ¿no? Las hormonas tiroideas también son anabolizantes, coadyuvan por eso en el crecimiento. Los sujetos que son hipotiroideos tienen problema de crecimiento, los niños, los adolescentes. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas ayudan a la síntesis de proteínas, de elementos que van a formar nuevas células. Bien, es anabolizante, por lo tanto, estimula la síntesis. Cualquier sustancia que estimule la síntesis de lo que sea, especialmente de proteínas, se llama anabolizante, porque estimula el anabolismo. Entonces, para tener buena musculatura me pondré hormonas tiroideas, la tentación, ¿no es cierto? ¿No? Las hormonas tiroideas en exceso tienen efecto contrario, son catabolizantes, es decir, degradan mucho las proteínas. Por los hipertiroideos tienen masa muscular muy magra, son flacos, ¿no? Sus huesos están muy debilitados porque tienen poco tejido conjuntivo en el hueso, pocas proteínas. En fin, promueve el desarrollo y crecimiento del esqueleto en la infancia y la resorción del hueso, o sea, fortalece el hueso. Un niño hipotiroideo no va a tener suficiente tejido conjuntivo y sus huesos van a ser débiles. Un niño hipertiroideo también, o sea, tiene que ser eutiroideo. Las hormonas tiroideas suplementarias, porque a veces hay que suplementar en casos de déficit de hormonas tiroideas, solo en esos casos, después no. Y
Si alguien tiene hipertiroidismo, hay que bloquear a las hormonas tiroideas. Solo en esos casos también, ¿no? Entonces el diagnóstico tiene que ser preciso del médico. Por eso tenemos mucha responsabilidad con los pacientes. El paciente nos va a hacer caso en todo. Tome esto, tome cianuro y ya. Después se van a convencer. Ni necesitan convencerlo. Tiene mucha fe el paciente en el médico. El médico tiene que responder con responsabilidad. Ayer le había pedido que reflexionen sobre estos conceptos: desarrollo y crecimiento. Estos tienen indicadores, ¿no es cierto? Ayer hemos puesto muchos ejemplos de indicadores de desarrollo y crecimiento. Enseguida vamos a hablar de eso. Tiene que ver con la fertilidad. A veces hay señoras que no se embarazan o tienen periodos muy irregulares, etc. Y no tienen más. Se dosifican hormonas tiroideas y tienen hipotiroidismo. Se les da hormonas tiroideas y ya se llenan de guapas. Ya pasan esas cosas. Lo mismo en el varón. En el varón hay una hormona de función sexual masculina, una proteína. Van a estudiar. Es el transportador de hormonas sexuales. Así como hablamos de hormonas tiroideas que se unen a un transportador, que es una proteína, y cuando está unida a un transportador es inactiva, ¿no es cierto? Cuando aumenta, como en el hipertiroidismo, esta proteína, entonces capta más andrógenos y los deja inactivos. Y el sujeto parece hipoandrogénico. No es que no tenga andrógenos, sí tiene, pero lo que pasa es que sus andrógenos están en su mayoría unidos a una proteína transportadora. Y eso provoca infertilidad en el varón, impotencia, todo lo que tenga que ver con la función de hormonas sexuales. Bien. Hay muchas funciones que seguramente ustedes van a ir encontrando en la bibliografía, que no los estamos mencionando, pero es bueno que los pasen. Pero hay algo que yo quería hacer énfasis, mucho énfasis en esto, en la encefalización. Miren, esto es solamente una muestra. Aquí, ¿quién es el más encefalizado? Si no alcanzan a ver, es humano, chimpancé, es otro mono, mandril, el macaco, oso, león, las chitas, son jaguares, perro, gato, el tamaño del cerebro proporcional. Jirafa, se parece al tamaño de nosotros, ¿no es cierto? Y así, conejo, ratón, rata, ratón. Y la mosca, etcétera, etcétera. La escala, 5 centímetros. Bueno, la imagen es real, ¿no es cierto? Pero más o menos este es el grado de encefalización entre distintas especies. ¿Han leído lo que es encefalización? Ayer les pedí que hagan eso. Podemos resumir en eso, de que es un desarrollo, crecimiento y desarrollo del encéfalo. Eso es la encefalización. Crecimiento, cantidad. Un cerebro muy crecido será aquel que tiene muchas neuronas, ¿no es cierto? Y muchas conexiones. Y un cerebro desarrollado voy a poner un ejemplo. Dos niños nacen el mismo día, digamos que son niños, gemelos, idénticos, la misma familia, etc. A uno de ellos le estimulamos desde que nace, estimulación precoz. Y a otro no, lo dejamos en estado silvestre, que se estimule solito, que haga lo que quiera solito. Cumplen un año, saben hacer las mismas cosas, no dándolos a diferenciar. ¿Alguno de ellos es más desarrollado en el sistema nervioso? ¿Sí? ¿O no hay diferencia? ¿Qué creen? Son gemelos, son idénticos. Claro que sí. El otro tiene, digamos, habilidades latentes, ¿no? Ninguno sabe hablar. ¿Ya? Lo llevamos seguimos estimulándole lo más que se pueda al niño A y al B, no. Le llevamos al kinder. ¿Cuál va a rendir mejor en el kinder? Va a aprender rápido las cosas, va a dibujar mejor el patito que el otro. Que ha sido estimulado. Pero ustedes los ven, son idénticos. Las cosas básicas hacen de la misma manera, con la misma habilidad. Comen igual, saben vestirse igual, hablan lo mismo, etcétera, etcétera. Pero uno aprende cosas más rápidamente y cosas más complejas que el otro. O sea, cuando se le exige, responde más y el otro no responde tanto, el otro es normal, digamos. Si les llevamos a los dos a estudiar piano a cierta edad, ¿cuál va a aprender o va a ser mejor músico? El que ha sido estimulado precozmente. El otro también, pero quizá en más tiempo, y quizá no sea tan buen músico, ¿no? Si a nosotros le sensibilizamos con poesía,
se va a convertir en poeta, va a ser más sensible. El otro tal vez ni le guste, ¿no? Porque no va a tener desarrollar esa habilidad. Y cuando uno no puede desarrollar una habilidad, se frustra, provoca sufrimiento. Entonces de ahí dice, no me gusta. A eso confundimos con gusto. Simplemente hay cosas que no podemos hacer y decimos, no me gusta. O sea, si nos gustara, o sea, si pudiéramos hacer, nos gustaría. Entonces no es cuestión de gustos, sino es cuestión de capacidad de hacer algo. ¿La física les gusta? ¿En colegio les gustaba la física? Más o menos. Pregunta, haciendo una encuesta, a la mayoría de los estudiantes de bachilleres no les gusta la física. ¿Por qué? Porque no han entendido bien la física, o no les han enseñado bien, o sea, tiene factores, ¿no? Entonces, es eso. Bien. Entonces, el cerebro puede tener el mismo brillo, tamaño, color, aspecto, peso, etc. Eso es crecimiento, pueden estar igual de crecidos, pero el desarrollo puede ser distinto. O sea, el desarrollo, como ya les he puesto el pequeño ejemplo de la estimulación precoz, ¿sí? A ese niño le hacemos oír música, le hablamos en todos los tonos, le tocamos, le pellizcamos, siente dolor, calor, todo. Al otro nada, le estamos estimulando. El ejemplo que estoy poniendo de estimulación es muy grosero, obviamente, no muy artesanal, porque la estimulación precoz es toda una ciencia, ¿no? Hay países donde en los hospitales pediátricos eso es norma y especialista en eso. Hay gente especialista en eso, ¿verdad? Pero los como generales también podemos estimular de manera empírica, aunque sea un poquito, aunque sean nuestros hijos, ¿no? Póngale música de todos los tonos, sonido de todos los instrumentos, de todas las aves, colores, cambio. No va a entender nada, pues, aparentemente, ¿no es cierto? Pero estamos estimulando. Es decir, él inconscientemente haciendo un esfuerzo para poder memorizar, reconocer, o sea, el cerebro está trabajando. Podemos hacer lo contrario, ¿no? Cuando hemos aprendido en la escuela a sumar, restar perfectamente en un papel, en la pizarra, bien, nuestro cerebro ha desarrollado. Luego nos cambiamos a la calculadora en secundaria. Y todo suma, resta, multiplicación de una manera. ¿Qué ha pasado en el cerebro? Podemos decir, ha regresionado. A ver, vamos a seguir con un ejemplo parecido para juntar todo. ¿Sí? ¿Ustedes saben tocar piano ahorita? ¿Tocan? Ya. Vamos a ir a pasar clases de piano. Hoy, agosto. Al año, en la misma fecha de agosto, vamos a todos dar un examen de piano. Todos van a saber tocar piano, ¿no es cierto? Entonces, entre agosto del 25 al 26, ¿qué cosa ha pasado en nuestro cuerpo? ¿Por qué el 25 no sabíamos ni pepa de piano y ahora ya tocamos bien el piano? Algo ha cambiado en nuestro cuerpo, ¿verdad? No han aumentado la cantidad de músculos ni de dedos, pero sí coordinamos bien el movimiento con la audición, ya conocemos sonidos, etc. Tenemos muchas habilidades mentales. ¿Qué ha pasado en nuestro cerebro? Han habido más conexiones. Para ser un poco simples, digamos eso, han aumentado las sinapsis entre neuronas, que no existían. Han aumentado y eso se expresa en nuestra habilidad para hacer algo. Eso es desarrollo. Eso es desarrollo. Parte de la encefalización. Eso también se llama plasticidad neuronal. Como cuando uno mide su musculatura antes del gimnasio, la pena, ¿no? Levanta pesas y bla, 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 bla. Después de un año, eso está grueso. Plasticidad, ha aumentado de volumen, porque lo hemos exigido, se ha adaptado a eso. Bien, ahora, vamos a dejar de tocar piano porque vamos a la carrera de medicina. 6 años. Chao, piano. En 6 años, después de terminar la carrera, vamos a querer tocar piano el día de nuestra graduación. ¿Vamos a tocar como no hemos salido bachilleres? Nuestra habilidad va a disminuir. ¿Por qué? Quizás seamos hasta malos tocadores ya. ¿Por qué? Porque esas conexiones que se han formado cuando estudiábamos piano ya se han desconectado por falta de uso. Eso es parte de la plasticidad. Yo he dejado de ir al gimnasio a hacer pesas durante un año y mi musculatura quedó así. Ahora otra vez ha vuelto a ser una musculatura esmirriada, ¿no es cierto? Eso es plasticidad. Entonces, hablando de plasticidad en el sistema nervioso, la estimulación precoz facilita ese desarrollo. Pero, ¿por qué llama precoz? Porque es a temprana edad. Apenas nace el niño, ¿hasta qué edad creen que usted se puede estimular, sentar unas bases sólidas en el cerebro del recién nacido, para que en el futuro pueda aprender cualquier cosa y lo haga muy bien?
¿Hasta qué edad creen que eso puede ser posible? Pues todo el tiempo estamos desarrollando el cerebro, pero a gran velocidad, las bases fundamentales se dan hasta cierta edad nada más en la vida. ¿Saben hasta qué edad? 2 años, no 12, 2. 24 meses, claro, eso es un promedio obviamente, pero esa es la edad más o menos hasta en el que el cerebro completa su encefalización. Esto de encefalización, pónganlo entre comillas, yo lo estoy trayendo, usando ese nombre, porque no he encontrado otro para más o menos representar ese desarrollo y crecimiento del cerebro, que también significa, pero no sé si exactamente se usa ese término en este proceso de los 2 años. ¿Ya? Bueno, entonces, estos cambios del sistema nervioso, fundamentalmente, a mayor velocidad, digo fundamentalmente porque son las bases para futuro desarrollo, ocurren hasta los 2 años. Es decir, al niño debemos estimularle intensamente los 2 primeros años de vida. Hacerle dibujar lo que sea que dibuje, pues no sé, que raye, que pinte, que mueva todos los músculos, ¿sí? Porque cualquier movimiento de los dedos, por ejemplo, estimula mi sistema nervioso, porque está yendo la sensibilidad, el estímulo llega al central y vuelve la respuesta, ¿no es cierto? Así que, si yo estoy hablando, está trabajando mi sistema nervioso. Si doy un pequeño salto, también. Si digo buenas palabras o malas palabras, lo mismo. Estoy activando algunos lugares de mi sistema nervioso. Bueno, la estimulación precoz es activar todo el cerebro prácticamente. La vista, la audición, la parte motora, todo, por eso se estimula con todo. Hay algunos expertos que incluso aconsejan poner música antes de que nazca. Es probable, tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Ahora, pregunten al niño qué ha escuchado, ni hablar sabe, es un analfabeto, no sabe ni leer ni escribir. Está en la luna, supuestamente, pero denle más cosas, en unos años va a ser capísimo. En kinder, en primaria, secundaria. Este proceso de formación, de cuidado de los recién nacidos, pediátricos, etcétera, del individuo, es política de Estado de los ministerios de salud en los países desarrollados. Por eso son países desarrollados. ¿No? Los individuos tienen alto desarrollo personal, por eso. Y hemos hablado que es desarrollo. Bueno, eso pasa. Pero para este proceso son imprescindibles las hormonas tiroideas. Si un recién nacido tiene déficit de hormonas tiroideas, que no se puede notar porque el déficit puede ser muy leve, hagan lo que hagan con la estimulación precoz, no van a lograr un desarrollo adecuado. Por eso es responsabilidad, yo diría, exclusiva del médico, primero, diagnosticar si este niño está naciendo con hormonas tiroideas normales o no. Es deber de todo médico. Ustedes que inicialmente por lo menos van a ser médicos generales, van a atender partos, van a ser neonatólogos, van a hacer todo su médico general. Entonces, uno de los aspectos que no siempre se hace, que deberían hacer, es esto. ¿No? Es que no hay reactivos en mi posta porque el ministerio no... Hay que hacer huelga de hambre en la puerta del ministerio para que nos den reactivos. Porque se trata de algo trascendental, ¿no es cierto? O sea, eso va a marcar el destino de ese individuo. Y claro, si son 11 niños súper estimulados con sus 10 hormonas tiroideas, luego van a clasificar al mundial. ¿Y quiénes se van a poner orgullosos de ser campeones mundiales? Nosotros mismos, ¿no es cierto? Vamos a tener premios Nobel de una u otra cosa, etc. Ciudadanos súper desarrollados, entonces los orgullosos vamos a ser nosotros, va a aumentar nuestra autoestima, que es muy importante para la superación personal inclusive. Entonces, esto es muy importante, muchachos. Ahorita vamos a ver qué se lee, eso no es poesía. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso obviamente hay receptores, como dijimos, hormonas tiroideas. Ya en las primeras semanas, 12 semanas, ya comienza a producir hormonas tiroideas el feto. Su propia hormona tiroidea, la madre no le pasa hormonas tiroideas. Es el mismo feto. Y el feto necesita para producir hormonas tiroideas algo muy imprescindible. ¿Cuál es? ¿Quién necesita? Para sintetizar hormonas tiroideas necesita yodo. Entonces, ¿cómo le vamos a inyectar yodo a través del útero? ¿Qué vamos a hacer? A la madre hay que darle yodo.
se duplica la dosis de yodo. Ya conocemos la dosis de yodo, ¿cierto? De la madre a través de la placenta pasa. Tiene que ver con la mielinización y eso es lo que establece las conexiones. Porque las conexiones, si hubiera una oferta, un remate de cerebros, un cerebro aquí con 80% de sustancia gris y este cerebro solo tiene 30% de sustancia gris, ¿cuál escoge? ¿El que tiene más sustancia gris o el que tiene menos sustancia gris y más sustancia blanca? Gris. Van a ser bolivaristas. O sea, el que tiene más sustancia blanca. La sustancia blanca son conexiones, es el cableado. No son cuerpos neuronales, son axones. Entonces dijimos que la clave aquí es que una neurona esté recontra, archi, super, extra conectada. Permítanme usar, disculpen por este término, que no es el castellano ni es un invento, ¿no? No mío, sino es un modismo popular, pero cuanto más conexiones tenga una neurona, mejor. Ese es el idea. Y esas conexiones son axones, son dendritas, ¿verdad? Ahora, no todas las neuronas, por ejemplo, una neurona X, para X función, podrá tener 100.000 conexiones en un individuo y en el otro tiene 200.000 conexiones. Esa misma neurona, ¿cuál es más desarrollada? Obviamente el que tiene 200.000 conexiones. ¿Y qué son esas conexiones? Son sustancia blanca, son dendritas, son axones. ¿Sí? Entonces, obviamente la gris es importante, pero no lo es todo. Tenemos que tener también bastante sustancia blanca. ¿Esto se entiende, muchachos? Entonces, para eso necesitamos fibra, necesitamos para la serotonina, ¿no? Para los axones, etc. Necesitamos no solo eso, necesitamos más elementos. Pero aquí, esto es fundamental. Y esto sí puede ser una diapositiva clave para entender esto. Las hormonas tiroides, voy a leer, ya, pues sé que ustedes pueden leer y lo van a hacer, pero para seguir la explicación. Están relacionadas directamente con la proliferación, migración, arborización, eso es el crecimiento de dendritas, arborización y expresión de marcadores fenotípicos específicos en los neuronas. Las neuronas sintetizan una sustancia, que se expresan allí para elaborar determinadas proteínas, enzimas, etcétera, etcétera. Hacer una neurona bastante ágil, pero aquí hay que agregar algo más. Las hormonas tiroideas hacen un trabajo muy importante, pero no es suficiente. La alimentación también. Entienden ustedes que la membrana de las neuronas, como cualquier membrana, tiene fosfolípidos, ¿no es cierto? Los fosfolípidos tienen ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pueden ser saturados, insaturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Eso ya hemos estudiado. Pueden ser. Una neurona será más efectiva, más fluida en su membrana, será más veloz, digamos, cuando tiene ácidos grasos en sus fosfolípidos, saturados o monoinsaturados, o poliinsaturados. ¿Cuál? Claro, uno deduce también que hablan de los poliinsaturados, deben ser esos, ¿no ven? Son esos, pues, esos. Entonces, una neurona puede tener 100 conexiones, esta también 100, pero esta tiene más ácidos grasos saturados y esta tiene pocos saturados. Entonces, el que tiene pocos saturados, que es necesario, pero pocos, entonces es más ágil, por decir algo, ¿no? Es más hábil, su membrana es más fluida, permite un mayor intercambio, mayor velocidad, etc. Entonces, esa es la neurona de mejor calidad. Por lo tanto, no solo depende de la hormona tiroidea, depende de la materia prima de la que esté hecha. Ahora, ¿de dónde vienen esos ácidos grasos insaturados? De la dieta. De lo que comemos. Si yo como puras salchipapas, ¿qué estoy comiendo? Ácidos grasos saturados. ¿Y mis neuronas de qué se van a nutrir? ¿De qué se van a construir? ¿Con qué van a construir sus membranas? Con ácidos grasos saturados. Pues. Pero si yo consumo además, y mejor, más insaturados, entonces esos son los que van a ir a mi membrana de la neurona. Por lo tanto, más mis hormonas tiroideas van a ser un equipo poderosísimo, ¿no? Para el desarrollo intelectual. Entonces, los sujetos inteligentes nacen o se hacen. ¿Nacen? Se hacen. Eso lo ha entendido perfectamente la ciencia, o sea, todo el mundo lo sabe, pero los países desarrollados eso aplican, eso es obligatorio. La madre tiene que comer esto,
le guste o no le guste, no está comiendo para usted, está comiendo para el bebé. Usted ya está de salida, el bebé va a ser recién. Eso es lo que interesa. Porque después vamos a exigirle mucho a ese niño, a ese joven, para que sea un profesional de élite. Porque este país necesita nuevo conocimiento, nueva información, nueva tecnología. ¿De dónde van a salir los sujetos? No van a superar a los extraterrestres, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos cómo se hace, hagámoslo pues. Claro, es el vital, ¿verdad? Entonces, señor, ¿usted qué come? Estrictamente, señor, ¿qué compra usted del mercado para que cocinen en su casa? ¿Qué cocina usted para sus hijos? ¿Le da Coca-Cola o le da agua? ¿Qué almuerzan los estudiantes de medicina en Bolivia? ¿Qué comen? ¿Dónde almuerzan? Cuando no van a sus casas. Cuando van a sus casas casi se come lo mismo. Y perdonen que hable así, pero en general es así. Hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero los puestos de comida que abundan aquí son producto de la demanda, o sea, de lo que la gente busca. El vendedor vende nomás lo que le van a comprar, pero no le vale, ¿no? Por lo menos en nuestro país le vale, pero están atentando también a la salud ellos. Pero en nuestro país eso no es delito. Debería ser delito, debería ser. Porque están vendiendo alimentos tóxicos. Debería ser. ¿Quién tiene poder para cambiar eso? En una familia, los papás. En la sociedad, los médicos. Claro, el paciente cree en nosotros, tiene mucha fe en el médico. Si el médico si no sabe, ya estamos todos perdidos. Las universidades deberían dar este trabajo, esta idea, estos planes, programas a los ministerios, porque no saben nada. No, esos no han estudiado estas cosas, aunque tengan el título. Estamos viendo qué es lo que hacen. En todos los gobiernos, en el pasado, en el antepasado, pese a que han habido gobiernos buenos que yo admiro, pero ya no están, pero mucho antes todo ha sido lo mismo. Las políticas sanitarias en este país no han cambiado. Lo único que han mejorado es el subsidio familiar. Les dan más yodo, más minerales, está muy bien, ¿no? Alimentos. Pero las mamás, ¿qué hacen? ¿Ustedes ven? Vendiendo sus almendras ahí en la esquina. Claro, los rebajan, uno compra feliz, no tan baratas sus almendras. Pero no puede ser eso para que coman ellos sus hijos. Son ácidos grasos insaturados, esenciales en las alimentos. Entonces, todas estas tareas del médico, por eso estoy haciendo esta especie de sermón, pero no es sermón, sino es un llamado a la reflexión. Cuando seamos médicos, los que tienen que cambiar eso somos nosotros. Esto no se cambia con una ley, un decreto, con quien esté de presidente o de ministro, no. Eso lo cambiamos nosotros. Hablando así todos los días, lo mismo a la misma persona donde estemos trabajando, porque uno no va a cambiar en la primera charla, eso es muy difícil, ¿no? Eso hay que ir convenciéndoles. Entonces, nosotros somos responsables también, los médicos, de nuestro subdesarrollo como país. ¿Asumimos esa responsabilidad? No, a veces nos ocupamos en nuestra billetera, ¿no es cierto? Consultorio, pague tanto, adiós, pague. O sea, yo cobro lo que valgo, ese es nuestro lema. A ese nivel hemos llegado, muchachos. Cobren, está muy bien, pero no ese es el objetivo, ¿no? Tenemos cosas más importantes que hacer. Entonces esto lo van a leer, promedio de la génesis de sinapsis. Esto no lo he escrito yo, esto lo he copiado textual. ¿Ya? Las referencias, en algunos diapositivos hay referencias a los artículos y todo eso. Hay bibliografía. Busquen ustedes y van a encontrar incluso referencias más actualizadas que esto. Reciclado de los receptores, o sea, estimula el metabolismo y la degradación de las proteínas que estén envejecidas para facilitar la función de las células. El déficit de hormonas tiroideas durante las diferentes fases del desarrollo prenatal provoca déficits intelectuales y motoras irreversibles. Si ustedes no estimulan, no enseñan esas habilidades, no conectan neuronas de los niños hasta los 2 años, eso ya no tiene remedio. Si intentan hacer eso en la edad escolar, adolescencia, algo van a conseguir, pero es duro. Ustedes no han entrado como médicos, van a salir como médicos. En 6 años han establecido conexiones entre sus neuronas. Por eso ya son médicos. No es un espíritu que se ha metido ahí dentro de la cabeza y ya son convertidos en médicos. No. Han habido cambios morfológicos en su cerebro, por eso ya son médicos. Son más hábiles, conocen cosas. Pero eso es lento. La base, 2 años. Si no tenemos esta base, muchachos, el doctor Barragán, que les hablaba en alguna clase,
una vez hizo un estudio aquí, cuando él trabaja en medicina nuclear, ha hecho estudio de captación de yodo a sus estudiantes de sus grupos y ha encontrado que el 25% de sus alumnos, que creo que eran como 60 en total, tenían déficit de yodo. Pero todo estaba normal. O sea, ya tenían algún grado de hipotiroidismo. Y él decía, a esto se debe también el bajo rendimiento. Y es real. Es parte, un elemento que influye en el rendimiento cuando se exige harto al individuo. Cuando va a hacer cosas elementales no se nota, todos parecen de la misma capacidad. Pero cuando ya entran a un nivel de alta exigencia, es igual. Ahorita todos podemos jugar fútbol, ¿no es cierto? Si vamos ahora a entrenarnos al Real Madrid, solo los mejores van a quedar, ¿no? Los demás no, muchachos, limpien las gradas, sigan participando, etc. Entonces, esa palabra irreversible es fundamental. Y dos palabras voy a decirles sobre los medios auxiliares de diagnóstico. Eso lo van a aprender en endocrinología. Por eso yo voy a hacer muy rápido, como corolario nada más de lo que estamos hablando en estas clases. Bien, ya sabemos que es bocio, ¿no es cierto? Crecimiento de hígado, eso es bocio. No sabemos si la teoría está funcionando mucho o poco, no parece. A los pacientes es bueno siempre tocarles el cuello. Háganlo, es fácil buscar algún nódulo. Hay mucha experiencia, pero hay algo que con un colega, ¿sí? Él estaba normal, deportista, todo así, y de pronto conocieron una noticia de que le habían operado la tiroides, porque tenía cáncer de tiroides. Nadie se dio cuenta. Él, cuando se afeitaba, porque tenía bastante barba, se afeitó y notó algo ahí, lo dejó, siguió, luego fue al médico, le hicieron una biopsia, cáncer. Le hicieron el tratamiento, ¿verdad? El cáncer, estudios con isótopos, el cáncer ya estaba en pulmón, además, porque ha hecho metástasis, se ha diseminado, el colega falleció. Es como el cáncer de mama. A las mamás les explican, no, que tienen que palpar el seno, la glándula, si encuentran alguna bolita por ahí, entonces vayan al médico, lo mismo. Si se puede palpar, alguien se puede palpar. Bien, los déficits de yodo, más o menos actuales, que no son tantos como los, es del 2013. Yo otro día les había hablado cómo era en los años 70, ¿no? Según las estadísticas, 64% de la población boliviana tenía algún grado de hipotiroidismo por déficit de yodo. Suponiendo que la mitad de ellas eran mujeres y la cuarta parte embarazadas, o sea, habían por lo menos una cuarta parte de la población infantil que ya nacía con hipotiroidismo. Terrible, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es causa de su desarrollo. Más o menos calculaban en 2013 a todo el 19% de la población con déficit de yodo. Bueno, de 64 a 19 es algo, ¿no? Pero debía ser el 0. ¿Por qué? ¿Por qué 19? Venezuela 0, Perú 10, Ecuador 0. Son estimaciones obviamente, ¿no? Son estudios poblacionales grandes. No es exacto, pero es una aproximación. Chile, bajo, Colombia también, Brasil calculan 0, pero donde más en África. ¿Y por qué no solucionan eso en África? Tiene que ver con, pues ese es otro tema, pero tiene relación. Lo que quiero decir con este breve comentario al respecto es que la medicina no es aislada. Las decisiones en salud pública son decisiones políticas, siempre. Entonces, conviene que los africanos sean hipotiroideos, que no razonen, que tienen mucha riqueza, mucho recurso natural que se puede extraer, diamantes, minas de metales raros, etc. Entonces, los africanitos les damos su pancito y van a estar chochos. A ese grado de perversión que no llega el ser humano, sacrificando, digamos, la salud de poblaciones enteras. ¿Sí? Nosotros estábamos más que esto, 64%. Han puesto yodo a la sal y hemos bajado, ¿no? Ahora no se debe consumir mucha sal porque también causa daño. O sea, hay que buscar otras alternativas. Pero, ¿por qué no lo hacen en África? Conviene que sigan así, ¿no? Con esa mentalidad subdesarrollada. Porque es muy fácil quitarle el chupete a un niño que a un adulto, ¿verdad? El adulto los va, el niño ni se va a dar cuenta, ni sabe qué es robar, ¿no? Bueno, así eran antes las poblaciones, las comunidades enteras. Esas son fotografías, esto es una fotografía de África. El doctor hablaban que la gente tenía estas tipos de fotografías del norte de La Paz, de poblaciones del norte de La Paz. Y algo que yo vi ha sido
una cosa similar. Así es un niño con cretinismo, es hipotiroidismo congénito. Este niño casi no tenía hormonas tiroideas. Yo lo vi a los 8 años de edad, era un objeto. No se daba cuenta de nada, no respondía a ningún estímulo, no hablaba. Lo único que hacía era eso, así, se alorrea. Es todo lo que sabía hacer. 8 años, ¿cuál es la solución? Darle hormonas. No vamos a recuperar. Tal vez mejore algún movimiento, todo eso, pero seguro que nunca va a aprender ni a hablar siquiera. Hasta los 2 años hay que hacer todo eso. Mejor si es algo recién nacido. Entonces, este es el resultado de una mala práctica de la cuestión sanitaria. Si hacemos figurativamente cómo son hipotiroideo y cómo son hipertiroideo, cirrosis pasa. Delgado, un hipertiroideo; gordo, obeso, con sobrepeso, un hipotiroideo. Obviamente son extremos. Esto es solamente como un dato para ayudar a la memoria, ¿no? Lo van a aprender todo esto en endocrinología, muchachos, no se preocupen. Bueno, estamos todavía aquí. Cuando ustedes sean médicos, obviamente para diagnosticar a las personas. ¿Qué ocurre? Yo solo tenía ¿cómo cierro esto? Ustedes que son expertos. Arriba a la izquierda, tal vez, doctor. ¿Perdón? Arriba a la izquierda es donde está. ¿Esto? Sí. Yo no quiero entrar aquí. Gracias. Esto, conocen, estas son las hormonas tiroideas, hay que dosificar las hormonas tiroideas. Si es leve, no tiene síntomas, eso es hipotiroidismo subclínico, sin síntomas, pero es subclínico. También hay hipertiroidismo subclínico, pero ya es hipertiroidismo o hipotiroidismo. La única forma, dosificando las hormonas, ¿no? Hay anticuerpos antitiroglobulina, hemos estudiado la tiroglobulina. Hay enfermedades que forman anticuerpos que se agreden a sí mismos, destruyen o bloquean la antitiroglobulina, destruyen la TSH. Hay anticuerpos antiperoxidasa, peroxidasa hemos visto que es una enzima muy importante. Y bueno, un estudio que es fácil de hacer, la captación de yodo. Eso es lo que ha hecho el doctor Barragán. Decíamos que la captación de yodo es más o menos ¿cuánto? Aproximadamente, normalmente. ¿Hemos visto aquí? ¿Cuánto de yodo capta la tiroides cuando se toma algo de yodo? 20%, 20 a 25, eso es lo normal. Si ustedes hacen un estudio de captación de yodo, les van a dar un agüita ahí diluido con yodo radioactivo. Toman, la máquina va a detectar cuánto ha captado su tiroides. O la radiación que emite. No hay que asustar, la radiación es mínima. Si miren, usted tiene 20% de captación, está normal. Ahora, si tuviésemos 50% de captación, ¿cómo interpretamos eso? Este va a ser el último ejercicio de razonamiento de este capítulo. 50% es muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esa tiroides? ¿Qué hacemos? ¿Cómo interpretamos? Eso es fisiología. ¿Cómo interpretamos? Necesita yodo, doctor. ¿Perdón? Que necesita yodo. Tiene déficit de yodo, ¿sí? Puede ayudar a recordar este ejemplo como analogía. Cuando ustedes se quedan, toman agua todos los días, a veces toma agua uno sin sed, ¿no es cierto? Un poquito de sed. ¿Cuánto de agua? Un vaso será, pues, ¿no es cierto? Ahora, se van a quedar una semana sin beber agua, nada de líquido, una semana. Y a la semana les damos agua. ¿Cuánto de agua van a tomar? ¿Un vaso? No, pues era una jarra, 2 jarras, 3, 5 jarras, ¿no es cierto? Aumenta la avidez cuando hay déficit. Eso pasa en la tiroides. Cuando la tiroides tiene poco yodo, el cuerpo tiene poco yodo, cuando hay hipotiroidismo, si no hay déficit de yodo, entonces aumenta la avidez de la tiroides. Le damos yodo para hacer estudio de captación, la tiroides captura más del 20%, tiene sed, tiene avidez. Por eso la captación aumenta. Entonces, si ustedes hacen captación a cualquiera y tiene captación elevada, no tiene ningún síntoma de hipertiroidismo ni de hipotiroidismo, entonces tiene déficit de yodo. Porque la captación también aumenta en el hipertiroidismo. Está produciendo grandes cantidades de hormona tiroidea. En el hipertiroidismo, entonces necesita más yodo, aumenta la captación. En ese caso sí. Bueno, hay muchas variables de esto, pero ya en patología. Pero por ahora, a lo normal, ya saben, si aumenta la captación es porque hay déficit de yodo. ¿Solución?
¿Cuál es el tratamiento? Digamos que a ustedes en la obra les ya 40, 30%, ya para no hablar de captación. Como ustedes se preocupan, dicen, no, me debe faltar yodo. ¿Qué van a hacer? Porque si no solucionan, ¿qué va a pasar? No van a probar fisiología, van a dormir mucho, porque también hay déficit de concentración en el hipotiroidismo, déficit de comprensión, a eso se refiere el déficit intelectual, todo eso, comprensión, capacidad de análisis, las habilidades mentales están bloqueadas, no somos capaces de resumir, de memorizar, nada, de recordar, todo está alterado en el hipotiroidismo. Entonces puede llegar a eso, ¿no? Uno dice, no, tengo que solucionar esto. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a comer? Sal yodada. ¿Tiene suficiente sal mi sopa? Más sal, ¿sí? Se van a volver hipertensos, ¿no? Por ahí su osmolaridad va a aumentar, les va a dar sed, se van a hinchar con el agua. No, es un desastre. O sea, no es la solución ideal. Teóricamente podría ser, ¿no? Más yodo, pero no solo es yodo cuando comenzar. Entonces no es muy inteligente esa solución. ¿Otro? El problema es de ustedes ahorita. Yo les he visto, todos tienen el 40% de captación. Digamos que pasa eso, porque puede ocurrir, ¿no? De cómo sabemos quién nos garantiza eso, no porque estudiamos medicina estamos normales. Como el profesor Barragán les dije, el 25% de sus estudiantes tenían déficit de yodo porque su captación estaba alta. ¿Qué van a hacer? Bueno, este problema lo vamos a poner entonces en la práctica de tiroides. Ahí ustedes van a tener que aprender cómo preparar yodo, cuánto de yodo, y ustedes mismos se lo van a tomar. ¿Están de acuerdo? Pero pidan hacer esa práctica, por favor, porque yo he visto que hay prácticas que no se hacen. No vamos a juzgar eso, pero no se hace. Es la importancia de la captación de yodo. ¿Bien? Y estas son imágenes que muestran en medicina nuclear. Ustedes toman una sustancia radiactiva. Ustedes no lo van a hacer, pero van a interpretar esto. Entonces, el brillo, la lucecita que sale de ahí, es la radiación que capta el colimador. Colimador se llama el detector de radiación. Entonces, detecta radiación gamma, por eso se llama gammagrafía. Y la tiroides se ve así, es una tiroides grande, con mucha actividad, una hipercaptación. Esto puede ser por déficit de yodo o por hipertiroidismo. Hay lugares que se vuelven autónomos, por ejemplo. El resto casi no funciona o esto lo ensombrece y hay una parte que funciona mucho, que son los nódulos hiperfuncionantes. También hay nódulos fríos, hipofuncionantes. Hay más posibilidad de que eso sea cáncer. Eso es más o menos, así se ve lo normal. En esos colores, otros colores, o sea, pero la imagen, la diseminación de los colores, la intensidad es así. Esa es la distribución normal. Ustedes les van a mandar fotos, les van a pedir gammagrafía de tiroides, ustedes van a interpretar la foto. Tienen que interpretar eso. ¿Sí? Por eso hay que conocer estas imágenes, pero van a tener la oportunidad de hacer eso. Y finalmente, esa es la última diapositiva. La ioduria, que no es un medio más claro, pero generalmente se hace en poblaciones grandes para detectar si esa población tiene suficiente yodo en su dieta o no. Ioduria es yodo en la orina, ¿no es cierto? Simple. Ahora se puede hacer a una sola persona, pero en vez de captación, ioduria. O los dos. Entonces, cuando encontramos más de 100 microgramos de yodo al día, está normal. Entonces dice, bueno, yo tengo suficiente yodo. Está bien. Pero, si yo tengo menos de 50 microgramos, entonces en mi cuerpo hay déficit. Yo debo consumir yodo. O mi paciente tiene que consumir yodo, no le queda otra alternativa. Es que no me gusta el yodo, etc. No, eso es. Por eso hay que comer lo que nos conviene, no lo que nos gusta. Hay que sacar de nuestra mente eso de que solo comemos lo que nos es agradable. No, hay cosas que no nos agradan, pero tenemos que comerlas. Así nomás. Y menos de 25, esto ya es muy extremo, ¿no? Incluso relacionado con el cretinismo, o sea, eso ya es gravísimo, gravísimo. Esto ya necesita una terapia muy estricta de yodo, hormonas tiroideas y una serie de cosas. Pero aquí estoy seguro que en nuestro país mucha gente está en esto. Mucha gente está en esto. Mucho. Lamentablemente. Con o sin hipotiroidismo subclínico. Diagnosticamos hipotiroidismo subclínico aquí, subclínico. O
O sea, la gente viene, doctor, no puedo bajar de peso, aunque eso ya es clínico, pero no puede porque como hago dieta, pero no bajo de peso. O dice, doctor, he ido por todas partes, mi piel se seca mucho, he usado cremas de todo tipo y nada más, su peso está normal, todo. Hormonas tiroideas, hipotiroidismo. Bote todas las cremas y tome estas pastillas, listo. A los 2 meses ya tiene su piel normal, todo. O vienen por estreñimiento, porque es parte del hipotiroidismo también, ¿no? Tomo laxantes y Otros vienen, doctor, no puedo dormir, el hipotiroideo. O hipertiroideo. Los hipotiroideos, doctor, parezco gato, duermo de día, duermo de noche, no tengo ganas de nada. Hay casos muy evidentes, un profesor nos decía, el hipotiroidismo se diagnostica por teléfono, porque el paciente hipotiroideo tiene bradilalia, habla lento y voz gruesa. Hola, doctor. Es casi típico, ¿no? Pero es un hipotiroideo avanzado. Entonces, el hipotiroideo, sus ideas son lentas, se expresa lentamente. Bradilalia es hablar lento, muy pausada. Bradisiquia es el psiquismo muy lento también, ¿no? Tarda en recordar, en responder, bradisiquia. Ahora, el hipertiroideo es todo lo contrario, es un tipo muy activo, no es que sea muy inteligente, sino que como el metabolismo está aumentado, también tiene déficits intelectuales el hipertiroideo, pero es muy activo. Y ustedes ahorita dicen, a ver muchachos, hay que ir a comprar, no sé, agua destilada para la práctica, y todo el mundo se pone a leer, dice, no, estoy ocupado, el hipertiroideo, dice, buen muchacho, es el buen chango, es el más activo, es el que ayuda en todo, ¿no? Pero cuando ya está muy avanzado, ya está postrado, no se mueve, ha perdido toda energía, le falta energía, se agota, ¿no? Es así el hipertiroideo. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Ojalá todos los estudiantes de medicina tengan más de 100 microgramos día. Esto debería ser parte de la política de bienestar estudiantil. Los estudiantes periódicamente deberían hacerse hemograma, por lo menos una captación de yodo. Todos los estudiantes. Porque si hay algún problema de esto, se soluciona fácil y eso mejora su rendimiento. Ahora, el rendimiento puede deberse también a problemas depresivos, psicológicos, ¿no? Pues debe haber también aquí psicólogos educativos, psicólogos de educación en esta facultad. No hay nada de eso. Pero sí tenemos ascensoristas en ascensores automáticos, tenemos 3 secretarias para una oficina, 2 mensajeros en un lugar, o sea, ¿qué es eso? Esto es una locura, es el resultado de un hipotiroidismo, ¿no es cierto?, facultativo. Bueno, ustedes que no son así tienen que reclamar, es su derecho. O sea, venimos aquí nos masacran y no sabemos cómo estamos y nos dicen que hagamos esto por ahí, tenemos algún problema, o sea, podemos tener un problema cualquiera. Como ya decía algunos estudiantes que pasaban conmigo, antes de empezar clase en primer año, nos sacaban radiografía, nos hacían análisis de sangre, nos examinaban todo el cuerpo para ver si teníamos alguna enfermedad. Nos asustábamos y nos decíamos, esto debe ser como el cuartel, si nos encuentran algo, nos van a botar. Y no era así, sino era para ayudarnos a nosotros. Eso era bienestar estudiantil. Ahora, ¿qué es bienestar estudiantil? Existe todavía, ¿no? Ya, alegrarnos el día, no tanto drama. Ahí está. Nos despedimos con esta imagen de este niño que representa al mejor equipo del mundo. Eso ya es fanatismo, ¿no? Eso es irracionalidad. Pero el fanatismo también es bueno a veces, pero cuando no perjudica a nadie, pues. Si va a decir yo soy strongista, ¿quién es bolivarista? No, eso ya es el extremo, eso es el campeonato. Bien, muchachos, hasta aquí tiroides, entonces mañana van a pasar con el doctor Guaricayo suprarrenales. La siguiente semana la práctica es de tiroides. Vamos a mandar los respectivos. Bien, si no hay preguntas, terminamos aquí. Una pregunta, ¿qué es un marcador fenotípico? ¿Perdón? ¿Qué es un marcador fenotípico? Marcador del fenotipo. Es como un marcador del genotipo. ¿Qué es fenotipo? Fenotipo. Lo que se expresa. Lo que los genes han expresado, nuestra forma, ¿no es cierto? Eso es un marcador de forma, de constitución, de... Ahora, fenotípico no solo es lo que se ve. Hay moléculas que no vemos, pero también es parte de nuestro fenotipo. A eso se refieren con los marcadores. Porque fenotipo, así en aspecto general,
Ya lo estamos viendo, no necesitamos usar ningún marcador. En cambio, si nos indica la presencia de una molécula, una herramienta X, tecnológica o química, nos indica la presencia de algo, ese es un marcador fenotípico. Pues nos está diciendo que esa cosa existe como debería existir, cuando no se puede detectar directamente eso. Esos son los laboratorios científicos. Nadie ve una molécula de RNA, pero lo encuentran con marcadores, ¿no? Que hay métodos indirectos para decir que ese sujeto, esa molécula está ahí. Esa es la idea del marcador fenotípico. Bien, ¿alguna consulta más tiene?